Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org. La otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Marta Ramos, 702-460-2526 y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Título de hoy: ¿Cómo vivir en el cambio climático? Tal vez deberíamos decir cómo sobrevivir en el cambio climático. Hemos abordado en otras oportunidades los riesgos que suponen estos cambios, no solo para la vida humana, sino para la vida de animales, vegetales y todo aquello que representa la biosfera, medio natural donde habita el ser humano. Hoy vamos a verlo tal vez de un enfoque ligeramente distinto, porque en definitiva apunta al mismo objetivo. En esta oportunidad vamos a hablar de los problemas económicos que habrá en el futuro a raíz de los cambios climáticos. Estamos acostumbrados a ver cada vez más a diario las noticias de que los estados de la costa atlántica son asolados por huracanes e inundaciones. En el centro, graves sequías que amenazan la producción agrícola. Por lo tanto, la ganadera, porque el sustento de ella es la agricultura. Pero en la otra costa estamos viendo permanentemente gravísimos incendios forestales que afectan a bosques y parques naturales que son imprescindibles para mantener un equilibrio climático indispensable no solo para la vida humana, sino para todo el reino animal. ¿Y esto qué trae? Además, riesgo de tipo económico para las personas. Porque si tomamos el ejemplo de la costa atlántica, donde reside un gran número de personas, no solo corren el riesgo de ver destruidas sus viviendas a raíz de las inundaciones y los huracanes, sino que hay un efecto colateral de
más largo alcance, que es la depreciación del valor de los inmuebles, que caen a valores por debajo del 50% del valor inicial de la propiedad. Imagínense ustedes que alguien compró una vivienda en estas zonas en el orden de entre 400 y 500 mil dólares mediante un crédito bancario hipotecario a 30 años. Pero si alguien cansado de vivir bajo esta problemática persistente de inundaciones y huracanes decidiera vender su inmueble cuando ha caído al 50% de su valor, ¿qué pasa? La deuda va a seguir teniéndola por el monto inicial. O sea que no puede vender por la mitad porque le quedaría debiendo al banco el otro 50%. O sea que está atado a esa vivienda, aunque ahora represente un riesgo y ya no sea un valor, un activo que se capitaliza, porque en realidad se está depreciando su costo. Lo mismo sucede en la otra costa. Los incendios forestales inciden para la caída, para que se produzca la caída de los precios. Y la situación es la misma por dos fenómenos climáticos distintos, pero originados en la misma razón, con la misma raíz. O sea que el ser humano, no importa dónde viva, en algunos lugares estará pendiente de un futuro carente de agua suficiente, porque están disminuyendo los caudales hídricos. En otros lados la devastación será de otro origen. ¿Cómo puede ponerse a cubierto de estas circunstancias, de esta situación? Alguien pensará, bueno, nos podemos cubrir con seguros, pero no es cierto. En las zonas afectadas, los seguros han aumentado hasta un 300%. O sea que podremos asegurarnos cada vez a un costo mayor y en algunos casos imposible por el monto de la erogación. Si no tenemos probabilidades de mantener nuestros activos cubriéndolos con seguros, ¿qué nos queda? ¿Rentar en lugar de ser propietario? O sea, eso cambiaría la dinámica de lo que ha sido el modo de vida del ciudadano promedio, cuyo objetivo es ampararse a sí mismo y a su familia con un bien inmueble al que pueda llamar hogar por largas décadas e incluso por generaciones, convirtiendo a veces en la única herencia disponible para sus descendientes. Es un fuerte dilema que se presenta con una perspectiva de agravamiento permanente
hacia el futuro. ¿Qué se le puede ocurrir al ser humano para salvaguardar esta situación? Y pensemos en una humanidad transhumante, o sea, moviéndose permanentemente de zonas, huyendo de la devastación, como el prehistórico nomadismo de nuestros ancestros neandertales y cromañones, que se desplazaban siguiendo la ruta de las manadas. Pero esta vez podremos hacerlo en cómodos vehículos que sean a la vez nuestra casa. Estamos hablando de un vehículo tal que nos permita huir de las vicisitudes y que sea nuestro hogar móvil. Tal vez sea este el futuro de la humanidad, por lo menos en esta área del planeta, que no es la única, por supuesto, en ser golpeada por la vicisitud del cambio climático. Desafiamos a nuestros e invitamos a nuestra teleaudiencia que haga un ejercicio de imaginación buscando transmitirnos alguna otra posibilidad que se les pueda ocurrir para sustituir esta visión de un futuro nómade. O sea, viviendas que las ha habido en el pasado, viviendas soterradas en distintas regiones de Europa, se han encontrado viviendas de estas características, e incluso la arquitectura moderna hace algunos ejercicios de diseño, construyendo casas que están no solo enterradas, sino a veces sobre la superficie, pero cubiertas por una capa de tierra y piedras que la convierten en algo así como una moderna caverna donde, dado las ventajas de la tecnología, se puede contar con todos los beneficios de la modernidad. ¿Será esta una alternativa posible? O los famosos proyectos en el sudeste asiático de las ciudades islas, algunas de las cuales se proyectan como verdaderas burbujas acrílicas susceptibles de estar sumergidas y permitir una vida protegida y cómoda debajo de la superficie marítima. Pueden haber otras alternativas, pero mientras buscamos esas alternativas debemos preguntarnos de qué manera se puede paliar todos estos cataclismos climáticos, o ya es demasiado tarde. Si consideramos que estos cambios son inmodificables, nos presenta un panorama muy crítico para nuestros descendientes,
para las próximas generaciones, donde tendrán que usar el ingenio para encontrarle soluciones a un problema que cada vez adquiere mayores dimensiones. Porque en no menos de 30 años habremos llegado a los 10.000 millones de habitantes. ¿Cómo y dónde podrán vivir esos 10.000 millones? ¿De qué manera podrán subsistir? Tal vez alguno de nuestros teleoyentes podrá pensar que nos estamos anticipando demasiado y que además no está en nuestras manos, probablemente, solucionar los problemas del futuro y que eso le corresponderá a nuestros descendientes, nuestras próximas generaciones. Pero la realidad está muy cercana. Muchas de estas manifestaciones, de estas graves manifestaciones de los cambios climáticos, nos van a golpear antes del año 2030. O sea, está un paso a nuestras puertas y amenaza incluso ingresar por las ventanas. Podemos hacer esfuerzos personales para no agravar la situación actual, como por ejemplo las limitaciones de las existencias acuíferas. O sea, podemos ser más cuidadosos en el uso del agua. Podemos respetar mucho más las decisiones y las leyes gubernamentales que limitan el uso de ese líquido vital, como por ejemplo acá en el estado de Nevada, la reducción en 70 pies de la altura del caudal en el lago Leimí, lago que es de vital importancia no solo para la ciudad de Las Vegas, en cuyas inmediaciones está esa maravilla arquitectónica que es la represa del Juverdán, que no solo suministra energía eléctrica a vastas regiones, sino que además es la responsable de la existencia de ese lago al contener las aguas del río Colorado. Pero el descenso permanente y consistente de las aguas está dejando al descubierto las tomas de agua. Eso es de público conocimiento en la actualidad y es solo uno de los factores de riesgo de lo que estamos mencionando. Ya tuvo este país una muestra de la gravedad de los problemas climáticos en las primeras décadas del siglo pasado, cuando la sequedad y la erosión de los campos cultivados originó una destrucción
de la capa de humus y cuya magnitud el gobierno federal tuvo que tomar en cuenta cuando las nubes de polvo llegaron a las puertas del Capitolio. Eso originó importantes medidas para poder controlar, paliar la devastación, pero fue muy grave y ya no quedan testigos oculares del hecho, pero hay suficiente documentación periodística e incluso filmada en noticieros que mostraban esa devastación y el cielo ensombrecido al mediodía por la nube de polvo. Decimos que no quedan testigos oculares. La diferencia con la actualidad es que ahora los daños que se produzcan y que ya se están produciendo los vemos a diario en los noticieros y el incremento de los mismos los vamos a poder dialogar con nuestros hijos y con nuestros nietos. O sea que la asiduidad con que se están dando nos va a permitir atestiguar, y ya no solo será un relato de abuelos, sino un drama compartido por 2 o 3 generaciones de una misma familia. ¿Qué consejo podemos dar? Casi ninguno. Volveremos a ser nómades persiguiendo manadas en el transcurso de largas e interminables migraciones, o encontraremos formas artificiales de sobrevivir en ciudades sumergidas en el mar o en cuevas con una arquitectura modernísima y diseños lo suficientemente confortables. Todo lo que vemos es hacia el futuro una humanidad migrando o una humanidad escondiéndose detrás de distintas formas de métodos de sobrevivencia. Así como en décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial existió una ola de paranoia con respecto al riesgo nuclear que llevó a muchas familias, a muchas personas en pensar que la solución era construir un habitáculo con alimentos que permitiera la supervivencia aislada durante
determinado tiempo hasta que los efectos pasaren. Hoy, cuando ya hemos casi dejado atrás el temor por la guerra nuclear, que ha sido reavivada en la actualidad por la guerra de Ucrania y Rusia, pero en la que todavía la mayoría de los seres humanos no creemos que la enajenación de quienes toman decisiones pueda llevar a un holocausto de toda la humanidad. Muchos creen, y nos sumamos a ellos, de que debe privar la sensatez. Pero esa sensatez no es acompañada por el cambio climático y la lucha que todos los países debieran realizar con el mismo énfasis. Y a veces, como en este país, depende de qué sector político esté gobernando para poder hablar de la intencionalidad de participar en la modificación de conductas que están llevando a la destrucción del planeta. Y más que a la destrucción del planeta, al incremento de los riesgos para el ser humano, porque también el cambio climático afecta a la salud. Claro. Particularmente para las personas de la tercera edad, que son las que más dificultades tienen para soportar esos cambios, incrementos del calor, falta de humedad necesaria, reducción de los volúmenes de agua que estaba acostumbrado a su uso. Serán probablemente estos y los niños de corta edad los que sufran más intensamente los problemas de los cambios climáticos. Y no estamos pensando solamente en la población de los países ricos, desarrollados. Estamos pensando en los países que antiguamente se denominaban del tercer mundo, donde no existen las condiciones de higiene y salubridad habituales de los países desarrollados. Tomemos como ejemplo un país de tremenda importancia por su volumen demográfico, la India. La India va camino a superar la población de China por el ritmo de crecimiento, el ratio demográfico que tiene la India. Nuestra audiencia se preguntará, ¿y cuál puede ser el problema y el riesgo de salubridad para la India? Daremos un dato. La India, ancestralmente, careció y sigue careciendo al presente, no solo de la infraestructura, sino de la cultura
de eliminación de los desechos humanos. La costumbre, al presente incluso, es que salgan de las viviendas que carecen de baños, todas, a realizar sus necesidades en las inmediaciones, con la consiguiente contaminación de los cursos de agua cercanos cuando los hay. ¿Qué hizo el gobierno de la India para tratar de paliar esta situación que es cultural? Es más difícil de modificar, ¿no? Exacto, o sea, la pobreza, la miseria va acompañada de la estructuración de una cultura que convive con esas condiciones. Pues bien, el gobierno de la India realizó un enorme esfuerzo económico para producir 600 millones de baños portables para abastecer con ellos las necesidades de una enorme parte de la población, aunque no toda. Pues bien, ¿qué ocurrió? El peso de la cultura impidió que fueran usadas. Imagínense qué desperdicio de esfuerzo económico que probablemente no fue acompañado por en años previos, no fue acompañado de un esfuerzo de concientización para que ese regalo del Estado fuera visto como una parte esencial de la vida familiar. Como ven, hay mucho en la conducta humana para ser modificado. Y de alguna manera debemos evaluar y reconsiderar que los gobiernos suelen ser nada más que un reflejo de que las poblaciones han desarrollado como parte de su cultura y ancestralidad. Tal vez es hora de que no culpemos solamente a los políticos, sino miremos de qué manera corregir una frase que hace centurias Voltaire dejó para la posteridad, pintando un fenómeno del cual todos somos responsables, cuando dijo que la política es el camino para que hombres sin moralidad gobiernen a hombres sin memoria. Por hoy, muchas gracias. Maravilloso programa y ese broche final con ese pensamiento de Voltaire. Saludamos a Ana María de la Iglesia, que nos está viendo desde Argentina, y a Ime Flor, que nos está viendo, si no me equivoco, de acá de Las Vegas. Accidentes de carro, Peralta Law Group,
abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-7588-700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taco. Y ahora voy a agregar que también pueden conseguir una serie de elementos que los van a vender también allí para el Día de Muertos de ahora de noviembre. Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, reparando computadoras y laptop. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.